Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Saludo a las y los productores pecuarios, representantes de las uniones, asociaciones ganaderas, a nuestros amigos del CNA, funcionarios, ponentes, asesores y a todas y todos los que hoy nos acompañan. Me es grato dar continuidad a los trabajos de esta enriquecedora actividad para quienes integramos el sector pecuario, recordándoles que este taller va dirigido a todas y todos ustedes y para quienes forman parte del sector primario, siempre con el fin de poder capacitarlos, atender sus dudas y trabajar en las necesidades de todas y todos ustedes desde la Comisión de Ganadería. Las y los invito a aprovechar en este momento este segundo día de nuestro taller, el cual tiene como tema los retos del régimen simplificado de confianza en el sector primario, que será impartido por funcionarios del SAT. Su participación, sin duda alguna, es de gran valor y enriquece los trabajos que se llevarán a cabo. Tengan la seguridad que desde esta comisión estaremos plenamente atentas y atentos a sus requerimientos, inquietudes y necesidades. Agradezco mucho a la diputada Angélica Peña Martínez y al diputado Armando Gómez Betancourt por estar aquí presentes y por apoyar esta iniciativa de la Comisión de Ganadería. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Quiero aprovechar para agradecer también nuevamente a la maestra Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Sistema de Administración Tributaria, por las facilidades y el apoyo brindado para la realización óptima de este taller. Pues muy bien, siendo las 11:09 del día miércoles 23 de febrero del 2022, se reinician los trabajos del primer taller virtual de capacitación sobre complemento de carta aporte y régimen simplificado de confianza, con el tema los retos del régimen simplificado de confianza en el sector primario. Éxito a todas y todos. A continuación, les presentaré a quienes nos apoyarán el día de hoy con su ponencia para el desarrollo del tema que nos ocupa. Adriana Alejandra Medrano García es licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, con estudios concluidos de maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Panamericana. Cuenta con experiencia hacendaria y fiscal en el sector público desde hace 8 años, donde, entre otras funciones, se ha desempeñado como administradora de gestión de servicios y trámites con medios electrónicos en el Servicio de Administración Tributaria, subdirectora jurídica consultiva B en Tesorería de Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, jefa de departamento en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y enlace de alto nivel de responsabilidad en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente, como administradora central de apoyo jurídico de servicios al contribuyente, ha desempeñado parte importante de su trabajo en el tema de reformas fiscales y reglas de resolución miscelánea fiscal y de comercio exterior, así como en los análisis normativos respecto de los planteamientos que solicitan las diversas cámaras y confederaciones dentro del programa de síndicos del contribuyente. Asimismo, Javier Martínez González es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual previamente cursó la preespecialidad en Finanzas Públicas. Cuenta con los siguientes diplomados: Derecho Procesal Fiscal en la Universidad Nacional Autónoma de México, Derechos Humanos y Juicio de Amparo en la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, Aspectos Prácticos en Tributación Internacional y Precios de Transferencia en el Instituto Tecnológico Autónomo de México,
en materia de precios de transferencia en el Colegio de Contadores Públicos de México, así como el curso en prevención de lavado de dinero en este último colegio. Cuenta también con una trayectoria de más de 14 años en la Administración Pública Federal, donde, entre otras funciones, se ha desempeñado en la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes del SAT, en la cual impulsó el litigio de diversos juicios en materia financiera, tributación internacional, comercio exterior, precios de transferencia y régimen de consolidación fiscal. En la Unidad de Legislación Tributaria de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, elaboró diversos decretos presenciales para el otorgamiento de estímulos fiscales y facilidades administrativas. En el ámbito académico, ha participado como profesor de apoyo en las asignaturas de Derecho Administrativo y Fiscal, en la licenciatura en Derecho impartida en la Universidad Panamericana, así como el módulo de juicio de amparo en materia fiscal en el diplomado Derecho Fiscal impartido en el Centro de Estudios Fiscales. Actualmente se desempeña en la Administración Central de Normatividad en Impuestos Internos, participando directamente en la elaboración e implementación de la resolución miscelánea fiscal, así como en diversos temas relacionados con el ISR. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les agradecemos muchísimo la invitación a este taller. Le agradecemos infinitamente a la presidenta de la Comisión de Ganadería, la diputada Camarena, justamente para sumarnos a este taller y de alguna manera seguir dando certeza a los contribuyentes con la información de primera mano sobre los principales cambios en materia fiscal que tenemos y el impacto que tiene en un sector tan sensible como es el sector primario. Para poder dar inicio a este taller, compartimos por ahí una presentación que no sé si la pudiéramos proyectar justamente para comenzar este taller. Ok, creo que ya todos podemos visualizarlo, ¿verdad? Bien. ¿Tienes? Ok, si podríamos dar inicio a la presentación. Visualizar en modo presentación la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Como bien hemos comentado como parte de este taller, hoy nos ocuparemos de platicar sobre justo los retos del régimen simplificado de confianza en el sector primario. Como lo vamos a poder ver en la siguiente lámina, vamos a tener algunos apartados sobre los cuales vamos a poder llevar esta plática, ¿no? Prácticamente los puntos importantes que abordaremos será qué es el régimen simplificado de confianza, diferencias justamente de este régimen frente al régimen de incorporación fiscal que estuvo vigente hasta 31 de diciembre de 2021, cuál es su marco legal, el sector agropecuario en el régimen de simplificado de confianza, plazos y requisitos, cuáles estas diferencias que habrá en el régimen simplificado de confianza tanto para personas físicas como personas morales, en su caso las responsabilidades que habría dentro de la ley ante el incumplimiento de algunos requisitos y algunos comentarios finales simplemente para dar por cerrado la exposición, ¿no? Quisiera empezar por poner quizá un poco de contexto. El régimen simplificado de confianza es un régimen que busca otorgar una manera sencilla y rápida y eficaz para el pago de contribuciones, de manera específica del impuesto sobre la renta, para todos aquellos contribuyentes que tienen una menor capacidad administrativa y de gestión. Sin embargo, para nosotros, como Servicio de Administración Tributaria, nos es de suma importancia dejar claro que este régimen tiene una suma importancia o una vinculación de manera estrecha con el sector primario. Y para estos efectos, este régimen de simplificado de confianza para el caso de personas físicas que están en el sector primario, de alguna manera continúa con este apoyo y fortalecimiento a los contribuyentes que desarrollan las actividades del sector primario. Y sobre este punto sí nos es de suma importancia precisar que este régimen, de alguna manera,
continúa con las bases fundamentales sobre las cuales el Ejecutivo Federal señaló algunos puntos importantes dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Y quisiéramos aquí hacer unas siguientes acotaciones. Justo en términos del Plan Nacional de Desarrollo, el Ejecutivo ha establecido justo que lo que se busca con estas políticas es promover la innovación, la competencia, así como la integración en las cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado en todos los sectores productivos bajo un enfoque de sostenibilidad. En ese sentido, se ha buscado a través de estos mecanismos impulsar el fortalecimiento de las cadenas de valor para garantizar pues, justamente la producción interna en materias primas estratégicas y vincular justamente a los productores de la misma industria para facilitar, ¿no? Como lo dije, pues esta integración de los nuevos actores, ¿no? En ese sentido, justo las premisas sobre las cuales se sustenta el Plan Nacional de Desarrollo, sin duda, se establecen políticas que deben estar orientadas a desarrollar de manera sostenible e incluyente, pues justamente a los sectores agropecuarios, acuícola, pesquero, en los territorios pues, rurales y en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Una vez expuesto este contexto sobre el cual el régimen simplificado de confianza da continuidad a estas políticas, pues empezaremos justamente para llegar a la pregunta, ¿no? ¿Qué es el régimen simplificado de confianza, ¿no? Entonces, si quieres, podemos pasar a la siguiente lámina. Y justo reiteraría un poquito que este régimen simplificado de confianza es un esquema de tributación que otorga una simplificación administrativa en el pago del impuesto sobre la renta, para que justamente el cumplimiento de obligaciones fiscales de este impuesto sea de forma sencilla, rápida y eficaz, dirigido principalmente a contribuyentes con menor capacidad administrativa y de gestión. Y sobre este punto consideramos muy importante como Servicio de Administración Tributaria resaltar el siguiente aspecto. El régimen simplificado de confianza se cimienta bajo la premisa fundamental de simplificación a partir de un elemento que consideramos de suma relevancia, que es la automatización. Y sí quisiera pensar, ¿a qué nos referimos con la automatización? Sencillo, como recordaremos, el uso de las tecnologías de la información para el cumplimiento de las obligaciones fiscales ha sido muy importante en nuestro sistema tributario. Para el caso concreto, desde el año 2014 se estableció el uso obligatorio, por ejemplo, del CFDI. Y justo a partir de esta situación, el CFDI es la principal fuente de información de las operaciones comerciales entre los particulares y sobre todo, o por ende, de los ingresos de los contribuyentes. De esta manera, en el régimen simplificado de confianza, los contribuyentes, y esto va a facilitar sin duda a través de proceso de automatización el cálculo del impuesto sobre la renta. Así es claro que esta simplificación permite liberar inclusive liberar de algunas otras obligaciones a los contribuyentes que estén en este régimen. Y justamente creo que esa es la principal funcionalidad que tiene este régimen, simplificación administrativa y facilidad en el entero del impuesto sobre la renta, ¿no? Justo con la entrada en vigor de este nuevo régimen que fue aprobado el año pasado por ese honorable Congreso, justo se buscó la manera, inclusive facilitar el ingreso a este régimen y derivado de algunas eliminaciones de algunos regímenes como el régimen de incorporación fiscal y justo darle mayor facilidad al sector primario, el Servicio de Administración Tributaria buscó que justamente los contribuyentes que venían en estos regímenes pasaran de manera automática con la finalidad de que se evitaran algún trámite administrativo y pudieran tributar de manera directa, ¿no? Entonces, creo que con eso tenemos muy claro cuál es la finalidad y las bases sobre las cuales se cimenta justamente este régimen simplificado de confianza, ¿no? Y justo quisiera hacer una pequeña acotación. Si hemos visto que cuáles son justamente estos retos para el sector primario, a este régimen pasamos de manera directa a todos esos contribuyentes que se dedican, a las actividades primarias, pero y sin duda surge una gran interrogante, ¿no? En el caso de personas morales, ¿qué pasa? Bueno, de manera paralela, el régimen simplificado de confianza también se establece para personas morales, ¿no? Con ciertos beneficios, al igual que en el caso de personas físicas. Sin embargo, sí considero importante hacer algunos señalamientos muy puntuales. En el caso de personas morales, tenemos algunas especificaciones muy puntuales sobre quiénes pueden tributar ahí. En el caso del sector primario, sí es importante dejar claro que en el sector primario, personas morales, no hubo ningún cambio trascendente. Es decir,
régimen simplificado de confianza de personas morales está dirigido u orientado a ciertas personas con actividades empresariales que hacen sus actividades que no necesariamente son del sector primario, a diferencia del de personas físicas, que sin duda ahí, por todo este tema de simplificación administrativa y facilidad en el pago del impuesto, en el caso de personas morales no es así. Entonces, aquí es justamente donde toma demasiada importancia el que el régimen simplificado de confianza para personas físicas relacionado, vinculado con las actividades primarias, se incorpora a la ley del impuesto sobre la renta como en una medida complementaria a las disposiciones fiscales que ya están vigentes, ¿no? Dándole ese fortalecimiento a las personas físicas por una parte, y si bien las personas morales no entran al régimen simplificado de confianza de personas morales, pero las personas morales siguen teniendo sus mismas facilidades y extensiones que actualmente la ley del impuesto sobre la renta prevé para ello. E inclusive dentro de todo el marco legal, en el caso de personas morales, hay una serie de facilidades y exenciones que se prevén en diversos instrumentos. Entonces, hasta aquí sí es importante dejar muy claro que aunque hoy tengo un régimen simplificado de confianza para personas morales, en el caso de personas morales del sector primario no se genera ninguna distorsión, simplemente ellos o este sector primario de personas morales ya tienen actualmente en el régimen o en la legislación vigente diversos beneficios, ¿no? E incluso me gustaría muchísimo abonar al no dejar esta distorsión de que las personas morales no entren al régimen simplificado de confianza, atiende justamente que para el caso de personas morales ya hay ciertos beneficios y que inclusive han sido otorgados justamente por el Ejecutivo Federal, y un ejemplo de ellos basta señalar, por ejemplo, la incorporación a la ley del impuesto sobre la renta del artículo 74B, justamente donde se buscó, en adición a las exenciones que ya se tienen actualmente para personas morales, darle un apoyo a todos esos personas morales, a todos esos contribuyentes que buscan asociarse y que pueden desarrollar actividades complementarias en la agroindustria para que puedan tener los mismos beneficios que ellos se establecen para personas morales que realizan estas actividades. Entonces, justamente no se genera ninguna distorsión, las personas físicas del sector primario tienen estas facilidades y con eso de alguna manera somos congruentes y le damos continuidad a todas estas facilidades que tienen sustento en las políticas fiscales que ya, como ya vimos, forman parte del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Hasta aquí queda muy claro entonces que el régimen simplificado de confianza va orientado para personas físicas y en el caso concreto del sector primario, ellos gozarán de los mismos beneficios siempre y cuando cumplan con los requisitos que en él se establecen, ¿no? Y como podemos ver ahí, ¿cuáles son estos requisitos? Pues prácticamente que realicen estas actividades empresariales o profesionales, que otorguen el uso o goce temporal de bienes, siempre y cuando la totalidad de estos ingresos por las actividades realizadas y obtenidas en el ejercicio no excedan la cantidad de 3,5 millones, ¿no? Por su parte, en el caso de personas morales, pues bueno, digo, no está por demás señalado, el límite de ingresos para poder tributar en este régimen son de 35 millones, ¿no? Entonces, si podemos seguir a la siguiente lámina, por favor. Ahora, una vez expuesto este panorama frente a personas físicas y personas morales y que para el caso del sector primario da continuidad a esta serie de beneficios y facilidades que fortalecen al sector primario, sí es importante señalar cuáles son entonces estas diferencias de este nuevo régimen frente a lo que establecía ya la ley del impuesto sobre la renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2021 en el régimen de incorporación fiscal, ¿no? Y sí, me gustaría quizá con un comentario, el régimen de incorporación fiscal tuvo un gran acierto. Sin duda, ese régimen, cuando fue incorporado a la nueva ley del impuesto sobre la renta en el año 2014, llevó sin duda a la formalidad un gran número de contribuyentes, otorgando ciertas tasas de descuento que se fueron planteadas de manera gradual a 10 años, ¿no? Lo cual sin duda permitieron a la mayoría de los contribuyentes a ir madurando para que pudieran tener esta capacidad económica y seguir tributando. Sin embargo, sí creemos que este régimen de maduración tenía una fecha límite y como sabemos, esa fecha límite eran 10 años. ¿Y qué pasaba si en ese régimen de incorporación fiscal cumplías esos 10 años? Pues al obtener esta madurez, pues esas tasas de descuento se desaparecían y tendrían que ir tributar en el régimen general de ley aplicando las tarifas que se establecen en la propia ley. Justamente esta es la importancia o una principal diferencia con el régimen simplificado de confianza. Justamente da continuidad a estas facilidades, a estos contribuyentes que están en esta etapa de maduración, sin darles una fecha
límite para que puedan ellos aplicar los beneficios y todas estas facilidades que otorga el régimen, y justo para dar esa permanencia o darles, reconociendo completamente esta capacidad económica en algún momento que tienen los contribuyentes y que tengan estas facilidades, estos beneficios, ¿no? Entonces, sin duda, el régimen simplificado de confianza, a diferencia del RIF, es un régimen que se vuelve más flexible. Y quizá para puntualizar de manera específica, por ejemplo, en el caso del régimen de incorporación fiscal que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, los ingresos para poder permanecer en el régimen simplificado, en el régimen de incorporación fiscal, perdón, ascendía a 2 millones de pesos al año. En cambio, en el régimen simplificado de confianza, hoy tenemos una cantidad de 3.500.000 pesos. Sin duda, de entrada sí podemos ver que el umbral de ingresos para poder tener acceso a todas estas facilidades es mucho mayor al que se otorgaba al régimen de incorporación fiscal. Aunado a lo que ya precisé, que sin duda el no tener una fecha límite o una fecha de caducidad para poder tener estos beneficios, sin duda hace que el régimen sea mucho más flexible. No está también por demás señalar que uno de los beneficios y que hace flexible y tan de beneficios este régimen simplificado de confianza es que, por ejemplo, en el régimen de incorporación fiscal, si un contribuyente excedía esos 2 millones de pesos en el año o inclusive incumplía con las obligaciones que la propia ley les establecía, ya no podían volver a tributar en el régimen de incorporación fiscal y tenían que irse a tributar al régimen general de ley aplicando la tarifa que le corresponde. Sin embargo, a diferencia en el régimen simplificado de confianza, si tú incumples algún requisito de los que te impone la ley, pues sin duda ya no podrás tributar en el régimen simplificado de confianza. Sin embargo, reconociendo justamente esta capacidad económica y la realidad económica de los contribuyentes, si en algún ejercicio tú te excedes de estos 3,5 millones de pesos y sales del régimen, en el momento que tú vuelvas a cumplir esta condición de estos ingresos, puedes volver a tributar sin ningún inconveniente. Entonces, a diferencia del RIF, podemos ver sin duda que es un régimen mucho más flexible y que de alguna manera está reconociendo esa capacidad o esa condición económica que tienen los contribuyentes para que puedan tener acceso a estos beneficios, ¿no? Entonces, sin duda, creo que son las principales diferencias que podemos advertir del régimen de incorporación fiscal a lo que actualmente los contribuyentes tendrían en el régimen simplificado de confianza, ¿no? Entonces, no sé si podemos pasar a la siguiente, Lania. Como podemos ver ya nada más, justo este régimen simplificado de confianza se adiciona a nuestro marco legal, incorporando diversas disposiciones que nos dan justamente todo este trámite o estas forma en que los contribuyentes podrán estar tributando y cumplir con ciertas obligaciones en el régimen simplificado de confianza. En la resolución miscelánea fiscal se adiciona el título 3, el capítulo 3.3, justamente el régimen simplificado de confianza. En la ley del impuesto sobre la renta se adiciona justamente la sección cuarta, el capítulo segundo, el título 4 del régimen simplificado de confianza, que comprende justamente los artículos del 113 al 113J. Para el caso de las personas morales, la ley de impuestos, se adiciona a la ley del impuesto sobre la renta, el capítulo 7 al título 7 del régimen simplificado de confianza justamente de personas morales, que comprende los artículos del 206 al 215. Entonces, creo que hasta esta primera parte podemos entender que este régimen sin duda es un régimen que otorga estas facilidades, que es mucho más flexible y que va a otorgar de manera permanente, de alguna manera, mientras esté vigente este régimen, las facilidades a los contribuyentes sin que tengan una fecha de caducidad, como se establecía en el régimen de incorporación fiscal. A continuación, la licenciada Adriana Medrano, de manera puntual, podremos ir acotando ahora cuáles son justamente cómo impactan estos beneficios o cómo se suman estos beneficios de manera específica al sector primario. Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecer la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de este tema. Y quisiera comenzar comentándoles un poquito sobre el nacimiento de este régimen, ¿no? Que el régimen simplificado de confianza nace con la finalidad no solamente de cumplir con el principio constitucional de contribuir proporcionalmente, sino también refrendando el compromiso del Ejecutivo Federal para que pague más quien gana más, que pague menos quien gana menos. Y pues una de sus principales preocupaciones, ¿no? El campo mexicano.
Y es por eso que este régimen, como lo comentaba Javier hace unos momentos, además de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de aquellos contribuyentes con menor capacidad administrativa y de gestión, pues también, y que puedan hacerlo por ellos mismos, contempla tasas progresivas que van desde el 1 al 2.5%. Y bueno, pues en este sentido, los contribuyentes que realizan actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras pueden tributar en este régimen simplificado de confianza para personas físicas. Y pues ahorita vamos a explicar un poquito lo relativo a este sector, ¿no? Como ustedes saben, pues las personas físicas que reciben el 100% de sus ingresos derivado de actividades del sector primario tienen una exención del impuesto sobre la renta. Únicamente pues por estos ingresos provenientes de dichas actividades, siempre y cuando no excedan la cantidad de 900,000 pesos efectivamente cobrados. Ahora, para estos contribuyentes que tienen esta exención, se va a mantener la misma aún y cuando tengan ingresos por jubilaciones y pensiones. ¿Por qué les comento esto? Porque para pertenecer al régimen simplificado de confianza, como ya lo mencionó Javier, son todos aquellos que realizan actividades empresariales y profesionales, el arrendamiento, y ellos pues únicamente pueden tener además ingresos por sueldos y salarios o por intereses. Pero tratándose del sector primario, pues tienen esta exención del pago del impuesto sobre la renta cuando sus ingresos son por un monto de hasta 900,000 pesos, únicamente por actividades del sector primario. En este caso, se emite una facilidad administrativa para que adicionalmente a estos ingresos puedan obtener ingresos por jubilaciones y pensiones, que vamos a puntualizar algunos ejemplos un momentito más. Ahora, en caso de que se exceda este monto de 900,000 pesos, van a tributar conforme al régimen simplificado de confianza con las tasas que prevé este régimen por la totalidad de los ingresos, ¿no? Siempre y cuando no excedan de la cantidad de 3,500,000 pesos, que es el monto máximo permitido. Ahora bien, como les comentaba, para puntualizar algunos ejemplos en el caso de la exención de 900,000 pesos, si eres una persona que realiza actividades del sector primario, pero además eres, por ejemplo, un maestro en activo o trabajas en alguna empresa, pues recibes un sueldo, recibes un salario por esa actividad adicional que estás realizando, o recibes intereses derivados, no sé, de alguna cuenta bancaria o algo así, puedes tributar en el régimen simplificado de confianza siempre y cuando el monto de tus ingresos no exceda de 3,500,000 pesos. Por el contrario, si eres un maestro jubilado, pensionado, y además realizas actividades del sector primario, puedes pertenecer al régimen simplificado de confianza y aplicar la exención de los 900,000 pesos para que por esta cantidad pues no se pague el impuesto sobre la renta, siempre y cuando pues tus ingresos no excedan en conjunto de este monto. Y bueno, una de las cuestionamientos o una de las preocupaciones que hemos visto con las personas del sector primario que nos han estado comentando, porque pues hemos tenido reuniones con algunos grupos y demás, es su preocupación respecto al no poder recibir apoyos gubernamentales, ¿no? Nos decían, es que si yo recibo un apoyo para la compra de semillas que nos da el gobierno federal, o cualquier tipo de apoyo gubernamental, sea estatal, municipal, federal,
incluso hay algunos apoyos internacionales, van a poder seguirlo recibiendo sin que esto sea un impedimento para que ustedes tributen en el régimen simplificado de confianza. Y adicionalmente, estos ingresos no se van a contabilizar para este monto máximo de 3,500,000 pesos. Y en este caso también ese monto va a quedar exento para el pago de ISR cuando no se rebase el monto de 900,000 pesos en el ejercicio fiscal de que se trate. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que pueden recibir estos apoyos gubernamentales, que estos ingresos no cuentan para los montos máximos permitidos, porque se trata de recursos de una naturaleza distinta. Son recursos presupuestarios. Entonces, en este caso, no hay un impedimento para que se reciba este tipo de ingresos. Y bueno, ¿cuáles son los plazos o y requisitos que tiene cualquier contribuyente para pertenecer a este régimen simplificado de confianza y que le aplican además también a los contribuyentes que se dedican a actividades del sector primario? Pues antes que nada, solicitar la inscripción en el RFC y mantenerlo actualizado. O si ya se encuentran ustedes inscritos en el RFC, es importante que se mantenga actualizado su domicilio fiscal, sus datos de contacto, la actividad económica que realizan, que esté realmente actualizada. Contar con e-firma activa, con buzón tributario activo, y se emitió una facilidad para que esto sea a más tardar el 30 de junio. Es decir, actualmente ustedes pueden tributar en el régimen simplificado de confianza, aun y cuando no tengan su firma electrónica o el buzón tributario, pero deben contar con él a más tardar el 30 de junio. También pues deben de contar con todas las facturas electrónicas por la totalidad de sus ingresos efectivamente cobrados, porque recordemos que este régimen o la determinación del impuesto se realiza conforme a los ingresos efectivamente cobrados, que son efectivamente, son los ingresos que efectivamente ustedes están recibiendo, y se toma como base la facturación. Y otro de los requisitos, pues, es obtener y conservar las facturas electrónicas que amparan sus gastos e inversiones. ¿Por qué si no se puede hacer deducciones en este régimen es necesario que se obtengan y que se conserven las facturas electrónicas? Pues efectivamente para el cumplimiento de obligaciones fiscales tratándose de otros impuestos, porque como ustedes saben, el régimen simplificado de confianza es únicamente del impuesto sobre la renta. El siguiente, pues, es que deben de presentar sus declaraciones, sus pagos mensuales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda el pago, y también deben de presentar su declaración anual en el mes de abril. También comentarles que derivado de estas pláticas que hemos sostenido con diversas asociaciones y con diversos grupos que se dedican a actividades del sector primario, pues estamos trabajando en algunas facilidades para ustedes derivado de todos sus planteamientos, de estas cuestiones que a ustedes les apremian, y me complace anunciarles por lo menos una que saldrá muy pronto, y es que aquellos contribuyentes que no excedan o que están exentos del impuesto sobre la renta por un monto de hasta 900,000 pesos, no van a también quedar exentos de presentar las declaraciones mensuales y la declaración anual. Entonces, esta es una de las facilidades que va a publicarse próximamente, y recordarles que seguimos trabajando con todos los planteamientos que ustedes nos han enviado, y estamos
tratando de darle solución a ellos y buscando la forma de poderle solucionar la mayor parte de estos problemas, ¿no? A los que se han venido enfrentando ustedes en estos meses con el régimen simplificado de confianza. Bueno, respecto a los pagos mensuales, pues como les comentaba, se tienen que realizar en el mes inmediato posterior, a más tardar el día 17, y pues estas son las tasas que maneja el régimen simplificado de confianza. Como les comentaba, pues van del 1 al 2.5%, con ingresos que van desde 25,000 pesos hasta 3,500,000 pesos. La declaración anual pues se tiene que presentar en el mes de abril por los ingresos efectivamente percibidos durante el ejercicio y, como les comentaba, sin aplicar deducción alguna. Todo esto o esta parte de las deducciones, pues ya que las tasas realmente pues son bastante buenas, bastante atractivas, y como les comentaba, van del 1 al 2.5%. En este caso, ingresos anuales, quien gane anualmente 300,000 pesos va a pagar el 1%, 600,000 pesos el 1.10%, 1,000,000 de pesos 1.5%, 2,500,000 2%, 3,500,000 2.5%. Entonces, como les decía al inicio, pues este régimen lo que trata es que pague menos quien menos percibe, ¿no? Adicionalmente, bueno, responsabilidades por incumplimiento. Aquí, más que una responsabilidad por un incumplimiento, es ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo excedo el monto de los 3,500,000 pesos? Pues efectivamente dejo de tributar en el régimen simplificado de confianza porque este es el monto máximo permitido. Obviamente este régimen está, como se los comentaba, diseñado para aquellos más pequeños y tratar de simplificarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, si yo excedo este monto, voy a dejar de tributar conforme al régimen simplificado de confianza y voy a tributar conforme al régimen que me corresponda, dependiendo del tipo de actividad que realice, pudiendo ser actividades profesionales, actividades empresariales y profesionales, uso y goce de bienes inmuebles y demás, ¿no? Aquí la diferencia, bueno, y también otra de las cuestiones para que yo salga del régimen es que se omita el 3 o más pagos mensuales, ya sean consecutivos o no. Entonces pueden ser enero, febrero, marzo, puede ser marzo, julio y septiembre, pero con 3 pagos mensuales que yo omita, o en su caso la declaración anual, dejo de tributar en el régimen simplificado de confianza. El dejar de cumplir con mis obligaciones fiscales es una causal para que yo salga de este régimen. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo rebaso el monto de los 3,5 millones, pues dejo de tributar en este régimen, pero posteriormente puedo volver a tributar en el régimen simplificado de confianza, siempre y cuando en el ejercicio inmediato anterior pues no haya excedido de este mismo monto que les comento. Por el contrario, cuando dejo de cumplir con mis obligaciones fiscales, pues ya no hay manera de que yo pueda tributar otra vez en el régimen simplificado de confianza. Y bueno, otra de las consecuencias pues es la suspensión en el RFC, pero esto cuando en todo un ejercicio fiscal no se hayan emitido facturas, no se hayan presentado pagos o declaraciones mensuales y por supuesto que no se haya presentado también la declaración anual. Es importante que les mencione que tratándose de
año, de este año que está iniciando, o de este ejercicio fiscal en el que está iniciando el régimen simplificado de confianza, en las disposiciones transitorias de la ley del impuesto sobre la renta se estableció, y esto con la intención de que los contribuyentes que están tributando en este régimen se vayan acoplando a él y que vaya siendo pues como un periodo de transición. Si no presentan sus declaraciones, tienen la opción de no presentar sus declaraciones mensuales sin que esto traiga como consecuencia su salida del régimen, siempre y cuando presenten la declaración anual en el mes de abril siguiente, ¿no? Bueno, del siguiente ejercicio, que es la declaración que corresponde al ejercicio 2022. Entonces, únicamente por este año, todos los contribuyentes del régimen simplificado de confianza tienen esa opción de no presentar pagos mensuales, pero tienen que realizar su declaración anual. Y bueno, otra de las cuestiones que prevé las disposiciones transitorias es que si tú apenas te vas a inscribirte en el Registro Federal de Contribuyentes, se van a considerar, bueno, y también para los que ya están, más bien dicho, para los que ya estaban tributando en algún régimen fiscal, se tomó como consideración los ingresos facturados en el ejercicio 2019. ¿Por qué? Porque 2020 fue un año atípico, totalmente derivado de la pandemia, derivado de las condiciones económicas del país. Entonces, se tomaron en cuenta los ingresos de 2019 para poder determinar quiénes podían ingresar al régimen simplificado de confianza, ¿no? Y bueno, también aquí nada más es tratándose de las personas morales, la acotación que les hacía Javier un poco al inicio de su exposición, que tratándose de las personas morales, pues no pueden tributar en el régimen simplificado para personas morales, aquellas que tributan en el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, toda vez que para ellos no sufrió modificación alguna la ley del impuesto sobre la renta y siguen conservando todas las facilidades y todas las facilidades, y su regulación normativa sigue siendo la misma, ¿no? Y bueno, únicamente ya lo que me queda comentarles es que en el SAT seguimos trabajando para brindar a todos aquellos contribuyentes las herramientas electrónicas que facilitan el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para que se puedan realizar el pago de sus contribuciones de una manera ágil, de una manera sencilla. Contamos pues con las declaraciones precargadas para que un contribuyente por su propia cuenta ingrese a la página del SAT, pueda visualizar ahí toda su información precargada, y únicamente de aceptar, impriman su línea de captura. Recording in progress. Más alejados del país para que puedan los contribuyentes cumplir con esta parte. Estamos muy comprometidos en el Servicio de Administración Tributaria con todos los contribuyentes para apoyarlos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y seguimos trabajando día con día, como se los comentaba, para
para poder resolver los planteamientos que ustedes nos han hecho llegar. Entonces, seguimos trabajando, seguimos al pendiente y aquí, pues tratando de otorgar las mayores facilidades posibles, ¿no? Y por mi parte sería todo. Quiero agradecer muchísimo al personal técnico del SAT, a Adriana y a Javier por su excelente intervención. Muchísimas gracias por colaborar con la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados. Agradezco a la diputada Olga Juliana, a la diputada Marta Romo, a la diputada Rosalba Valencia, a la diputada Angélica Peña y al diputado Armando Gómez por estar aquí presentes respaldándonos en este gran taller virtual. Agradecerles a todas y a todos los productores interesados en estar aquí con nosotros en esta capacitación, al CNA por apoyarnos también en este gran taller virtual y a todas las personas que colaboraron para que este taller fuera una realidad. Vamos a estar generando diferentes foros desde la Comisión de Ganadería en conjunto con todas las diputadas y diputados que integran la misma, así como todas las dependencias federales que quieran coadyuvar con esta gran comisión. Muchísimas gracias a todas y a todos por su tiempo, siendo las 11:55 del día miércoles 22 de febrero del 2022. Declaro formalmente concluidos los trabajos del primer taller virtual de capacitación sobre complemento de carta aporte y régimen simplificado de confianza. Muchísimas gracias a todas y todos los que participaron y apoyaron para llevar a cabo esta valiosa actividad. Les mando un fuerte abrazo desde la Cámara de Diputados, su amiga y servidora Cookies Camarena. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Gracias.